Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, buenos días. Hola, hola Javier, hola Sebastián. Hola Michelle. Hola Sofía. Niños. Hola María Jesús. Chiquillos, saben que tengo el internet súper malo. De hecho, estoy en la casa de mi abuela porque mi internet de mi casa está tan malo. Ayer fue, hola Catalina, fue un técnico, pero quedó igual. Hoy sí, no hay clases. Por lo tanto, puede que se me caiga el internet a cada rato, ¿ya? Mm, 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 mm. Ya. Em, Vamos a terminar el primer semestre, chiquillo. Eso significa que terminemos a ver acá y ahora vamos a ver a Nietzsche. No sé si le hablaron de la idea de... Es que a nosotros nos hablaron de posibilidad, no nos han dicho nada al respecto ni lo contrario, pero van a haber evaluación. Y esta evaluación va a ser dual. En mi caso, yo voy a hacer dual. Y esta evaluación, en esta evaluación va a entrar todo lo que hemos visto durante el semestre por mí. Tienen que elegir a un solo compañero y también tienen que elegir uno de los temas o las teorías que nosotros hemos visto durante en clase. Y en función a eso, también se les va a dar un tema en el trabajo y ustedes tienen que enlazar ese tema, tienen que hacer como un trabajo analítico, reflexivo. ¿Por qué hago eso? Para que después para que no puedan copiar por internet. Perfectamente pude haberle dicho, chiquillos, hagan un ensayo, pero puede y cabe la posibilidad, sin dudar de ustedes, de que casi todo lo saquen de internet. Entonces, este trabajo va a ser más analítico, van a tener que escribir la teoría, pero también enlazarla con el contenido que yo les voy a poner o que yo les voy a dar la guía. Por otro lado, sí o sí tienen que realizar todas las guías que he dado durante el semestre. Y la última guía, la guía número 7 venía con una tarea. Esa tarea tienen que mandármela. Yo las voy a mostrar ahora. Tienen que mandármela y desarrollarla porque creo que valen 25 o 20%. No estoy seguro, chiquillo. El tema es que yo toda esta información se las voy a dar la próxima semana, porque la próxima semana va a ser para resolver dudas, inquietudes respecto a la evaluación que vamos a tener. Pero aquí voy a proyectar la guía, así que si tienen duda, alguna duda por si acaso, pregúntenme ahora, mientras le vemos lo de la guía. Ya, aquí está. Entonces la guía 7 está relacionada con los fundamentos éticos y morales de Nietzsche, y esta parte final, la que está acá, donde dice tarea, esta tenían que ustedes entregármela por correo. Y ahí yo le hago una especie de evaluación y finalmente está después la evaluación final y esa evaluación final, creo que vale un 40% es la que tienen que hacer de a dos. No la he visto, no he visto correo, pero probablemente, no sé a qué hora la hora, quizá tiene que haber sido en la noche. Pero yo después de las 6 de la tarde no debería trabajar porque no es mi horario. A mí no me pagan hasta las 6, por si acaso. Le aviso, igual lo hago y todo el tema, pero eso. Hola Alonso, ¿cómo le va? Ya, así que comenzamos la clase del día de hoy. Ahí está Nietzsche, Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche. Es un filósofo alemán, poeta, músico, filólogo. Filólogo significa que sabe muchas lenguas, entre ellas el latín, el griego, que son lenguas romance para la cultura occidental, el francés, el alemán, creo que sea portugués, también español. Entonces salía muchas lenguas. ¿Quién lo vuelve a saber muchas lenguas? Que eres erudito culturalmente y por lo tanto te transformas en un intelectual. De hecho, el arte de la poesía se puede lograr con mucho más profundidad o incluso con mucho más erudición cuando tú sabes más de un lenguaje, porque comprendes a cabalidad distintas percepciones de vida o de mundo o culturales. ¿Ya? El texto que vamos a ver hoy día es La genealogía de la moral. Nietzsche tiene hartos libros buenos y hartos libros interesantes que sí o sí deberían leer, sobre todo Así habló Zaratustra. Deberían leerlo, creo que les dije, no sé si lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero Así habló Zaratustra es un súper buen texto. Y en relación a eso mismo, también tiene Hace Homo, tiene La Gaia Ciencia, tiene
se llama este texto? El Anticristo también, que es un texto súper importante, porque recuerden que Nietzsche es ateo, pero en función a eso, siempre he dicho que no es que estoy discriminando las otras posturas religiosas, pero él se caracteriza por ser ateo. Y, a partir de eso también es que vamos a hacer un análisis de lo que es el nihilismo, para que entiendan también que la concepción de ateísmo que tiene Nietzsche de repente no es tan, o del nihilismo, claro, y del ateísmo tampoco es tan como extraña si pensamos y analizamos el mundo en el que vivimos, ¿ya? Y eso, mira, el texto que yo recomiendo siempre leer es El Anticristo y Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra es un libro donde se describe el ascenso de la espiritualidad o la sabiduría de un sujeto que se encuentra con un montón de imágenes, personajes metafóricos bien interesantes y que le van guiando el camino para la asunción de la sabiduría. Y también está el anticristo, y el anticristo ya pueden saber más o menos de verdad, que también es súper bueno. Y el otro que yo recomiendo para las personas que les gusta el arte, leer El origen de la tragedia. Es súper bueno ese libro. Es teoría del arte, análisis del arte. Súper bueno. Deberían leerlo. Entonces, aquí está Nietzsche. Yo les dije que murió de sífilis. Este gallo era bien raro de chico porque dicen las malas lenguas, y esta información no sale en internet, pero dicen las malas lenguas que era parecido como a Einstein. Comenzó a hablar desde ya una edad más o menos grande, creo que 5 o 7 años, era súper regalón, íbamos de la mamá, tenía hermanas y se dice que estaba enamorado de su hermana mayor. Tiene un libro que se llama Mi hermana y yo, y creo que estaba enamorado de su hermana mayor. Eh, Se sabe también de él, estos son como la farándula intelectual, que nunca tuvo pareja, nunca tuvo una relación amorosa. Y yo creo que es porque no era muy encachado o tenía muy problemas de la autoestima, yo creo. Yo creo que no hay gente fea, yo creo que la gente fea no existe, tenía problemas de autoestima, yo creo que hay que dejarlo por ahí. Y se metió con hartas prostitutas, y en relación a eso se pegó la sífilis, y él murió deteriorado, psicológicamente, mentalmente, cognitivamente deteriorado, porque la sífilis en la época 1900 no tenía cura. Como no tenía cura, ¿qué es lo que pasó? Terminó senil. Y entre esos también tiene esas manifestaciones, no sé si en todos los casos, si no estoy segura, tiene también manifestaciones en el aparato reproductor masculino, y eso significa que también salen erupciones bien feas. Creo que se parece como, las más severas es cuando el aparato reproductor masculino termina siendo casi como una coliflor. Imaginen la severidad de la enfermedad. Bueno, año pasado nosotros vimos por qué es importante también cuidarse y tener relaciones sexuales con responsabilidad. Por esto mismo. Para que no terminen como Nietzsche. ¿Ya? Mm, ya. ¿Dudas hasta acá? A mí me gusta, pero no sé si han comido coliflor vegano porque no se hace con huevo. Tienen que comprar harina de garbanzo molida, o pueden, el garbanzo lo tienen que moler bien molido, que queda como harina. Le echan aliños, cosas por el estilo, y un poquito de agüita, y eso termina siendo como una pasta, y esa misma pasta después ustedes la echan al aceitito con el coliflor, queda súper rico, muy muy rico, ya. Aunque igual estaba el otro día pensaba, coliflor y garbanzo medio bomba, nuclear para la guata ya. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es una, no sé, una orientación filosófica, intelectual o existencial bien interesante. Creo que eso lo he mencionado varias veces, pero nihil viene de nada. Po. Ismo es disciplina, doctrina, conocimiento, también se puede. En pocas palabras, se habla de la disciplina de la nada, ya el conocimiento de la nada, por decirlo así. Estas dos palabras son de origen latino. Por esa razón es que no se traducen como directamente desde el griego porque son de origen latino. Entonces, de alguna forma esta palabra encierra la creencia de no creer en nada. Y en ninguna de esas cosas, religiosamente, no creer en Dios, po, ser ateo, ¿ya? Y aquí hay una frase súper interesante que está en el texto de Hacia los Zaratustra,
Y yo la voy a leer y ustedes van a hacer interpretaciones. Desafortunadamente, si no opinan en clase, van a tener que hacerle preguntas y tengo que hacer solo evaluaciones formativas, que a mí me carga hacerlas, pero tengo que hacerle igual. Voy a grabar la clase antes de que se me olvide. Ya, esperemos que grabe, porque eso no puede grabar. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos, perdón? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella? Ya, voy a leerlo otra vez. Y a partir de eso empezar a analizar o desglosar un poco lo que está diciendo Nietzsche en esta frase. ¿Y por qué es importante? Porque se dice que es como el padre o precursor del nihilismo. Algunos dicen que fue Dostoyevsky, pero creo que leyó mucho a Dostoyevsky él. No se sabe bien en realidad. Y Dostoyevsky no es filósofo. Bueno, Nietzsche es literato, es filósofo, tiene varias facetas, pero Dostoyevsky se sabe que es escritor nomás, y es ruso. Voy a leer otra vez. Dice, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso del mundo el que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? Debemos aparecer dignos de ella. Lo leí 2 veces. Por lo tanto, le voy a preguntar a don Manuel Antonio Arenas. Dígame usted, ¿qué es lo que está tratando de decir en este caso Nietzsche cuando dice Dios ha muerto? Nosotros lo hemos matado. Cuando dice, ¿cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de los asesinos? El más santo y más poderoso del mundo ha poseído, que ha poseído el mundo, desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Qué está diciendo Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto? Manuel Arenas. Manuel Arenas. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué análisis y en función de qué y cómo vincula justamente también esta frase Nietzsche con el nihilismo? ¿En qué se relaciona? Esa es la pregunta. Evidentemente ya no hay creencia de Dios o algo así, pero ¿por qué habla de que nosotros, y cuando habla de nosotros, habla de que todos lo hemos matado? ¿A qué se refiere con que todos lo hemos matado? Pensando que todo lo que estamos viendo nosotros es ética nietzscheana y el texto se llama Genealogía de la Moral. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué habrá dicho eh, que nosotros hemos matado a Dios? Dios ha muerto, Dios sigue muerto, nosotros lo hemos matado. ¿A qué se referirá con eso? ¿Qué condición ética y moral se esconde detrás de esa frase? Esa es la pregunta. Valentina Espinosa. ¿Qué cree usted? ¿Qué condición se estará escondiendo detrás de esa frase de que nosotros hemos matado a Dios, de que Dios ha muerto? Porque dejamos de creer. Bien, Marco Antonio. ¿Y a qué se refiere con que dejamos de creer? ¿Y por qué dejamos de creer en Dios? ¿Por qué la gente deja de creer en Dios? Interesante la pregunta. ¿Por qué la gente en general deja de creer en Dios? Yo soy atea, por ejemplo. ¿Por qué habría dejado de creer en Dios? ¿Por qué creen ustedes fundamentalmente? ¿Y por qué asevera eso también Nietzsche? Que a la gente le ha estado olvidando, que a la gente lo ha estado olvidando, sí, muy parecido a lo que dice Marco Antonio, pero no igual. ¿Qué será? ¿A qué se deberá, Ignacio? ¿Por la ciencia o demostración de las demostraciones científicas? No sé si tanto, pero sí un buen argumento, Belén. Porque se lo cuestionan, ya pareció lo que dice Marco Antonio, la humanidad ha perdido la espiritualidad. Hernán, ahí vamos. Bien, po. Ahí está, po. Para variar, Hernán. Sí, pues por ahí va el temita. ¿Qué más sale aquí? Porque la ciencia crea otro camino y hace que la gente dude. ¿Y por qué lo vincula tanto con la ciencia? Pero no está mal, está bien. Porque la ciencia demuestra más las cosas con razones lógicas, también está bien. Porque no tienen fe, también un buen argumento. Porque es un símbolo de esperanza, sí, Sebastián también va bien ahí. Sebastián y Hernán están achuntándole. La muerte debe generar una crisis del sentido, crítica de los paradigmas.
Sí, sí, está bien también, sí, porque ya no necesitan tener algo en creer y resguardarse, también. Pero va como un poquito con el tema de la desesperanza, en alguien que no ven y no sienten espiritualmente, a pesar de que siguen creyendo en Dios, es una fe vacía. Perdieron confianza de puras palabras, no le encuentran sentido. Bien, pues los chiquillos que la chuntaron fue el tema de la esperanza y fue el tema de lo que dice Marco Antonio, que con eso me quedo dando vuelta, porque me da la sensación que nació súper espontáneo, porque ¿por qué dejamos de creer? Y esa es la pregunta, ¿por qué dejamos de creer en Dios? ¿Por qué la gente deja de creer en Dios? Nietzsche dice, el ser humano en general, en su existencia, es súper violento, es súper maldito, por decirlo, para resumirlo en pocas palabras, es cruel, es inhumano, es descortés, es ambicioso, es competitivo. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Nosotros hemos matado a Dios porque nosotros hemos matado a la naturaleza humana que justamente determina e incluso englosa lo que es Dios, que es la bondad, la humanidad, la generosidad y todos esos conceptos y todas esas virtudes que nosotros tenemos como seres humanos, como también virtudes negativas que podemos tener, han ido desapareciendo. Hemos privilegiado otro tipo de conceptos, otro tipo de personalidades, otro tipo de esencias que no son necesariamente las más positivas. Entonces, todo eso positivo que podíamos englobar de Dios o de Cristo, que incluso podría estar escrito en una Biblia, yo siempre he dicho, chiquillo, yo creo en la existencia de Cristo, quizás no creo en su discurso, pero sí creo en el amor, sí creo en la generosidad y todos esos conceptos que se promulgan, a pesar de que después la Biblia se puede haber tergiversado y reescrito un montón de veces a destajo como que hicieron los seres humanos. Ojo con eso. Pero a eso apunta. Por eso es que nosotros hemos matado a Dios. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de los asesinos? Porque nosotros somos asesinos de Dios. Eso es lo que dice Nietzsche. El más santo y el más poderoso del mundo ha poseído, que el mundo ha poseído, se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. O sea, somos tan malvados que incluso le quitamos la esperanza a las personas más buenas. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Nosotros somos los culpables de que la humanidad esté así. ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio va a decir qué castigo? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar para limpiarnos de esta maldición de justamente matar a Dios? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? Quizás Dios en su perfección y en su definición es demasiado grande para nosotros para poder concebirlo y tener parte de su grandeza. Eso es lo que dice. ¿Debemos aparecer dignos de ella? Entonces, esta frase define lo que es el nihilismo justamente porque para Nietzsche, bueno, que es el padre también del existencialismo, que no es menor, la condición humana se ha ido denigrando con el tiempo. Ahora, aquí hay algo escondido que no sé si alguno lo ha visto o alguno lo ha podido ver. Una alumna del tercero medio D lo logró ver ayer. Dice, a ver, espérenme, déjenme puras palabras. Claro, porque la gente evidente dice que dejó mi vida en sus manos y esas cosas no. Dice de ahí que crea el superhombre, exactamente, el poder de la voluntad del superhombre, y eso es inspiración de Schopenhauer, porque la gente se desespera en una fe y en ayuda más allá de que nos va a ser humano, piden esperanza en la muerte y la maldad del mundo. Nuestros cuchillos se podría decir que son las palabras las cuales dejamos de creer, las palabras, los actos sobre todo, las prácticas que tenemos inhumanas con el uno y el otro. Yo creo que por ahí va Marco Antonio. Una niña de cuarto medio D fue la única que pudo responder esto, porque yo les digo, aquí hay algo oculto en toda esta frase o en toda esta aseveración nietzscheana. Cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, ¿qué está diciendo? Dios, en principio el nihilismo es una doctrina que no que cree en la nada, pero cuando nosotros empezamos a analizar de que Dios ha muerto, ya acá hay una premisa. ¿Y cuál es la premisa de Nietzscheana? Es que pareciera que antes de ser nihilista, que es la doctrina de la nada, y si comenzamos a analizar el concepto del todo, también se enlaza mucho con el concepto de la nada, eh, Nietzsche en alguna forma y en algún momento creyó en Dios y después de eso se desesperanzó y dejó de creer en Dios, se volvió ateo que concibió el concepto del nihilismo. Pero cuando dice Dios ha muerto, aquí está diciendo, entonces Dios de alguna forma ya existió. Entonces, lingüísticamente, si nosotros analizamos esta frase, Nietzsche de alguna forma igual era creyente. Para mí, hasta cierta forma era creyente, pero estaba tan decepcionado de la vida que justamente hizo como una inversión de los valores. Y creo que esta inversión de los valores, que vamos a ver justamente en la genealogía de la moral, justamente representa la teoría ética y moral de Nietzsche. Nietzsche dice, la humanidad se encargó de desvirtualizar, de transformar los valores de bondad o los valores de maldad en bondad y los bondad en maldad.
Y esa es la parte de la naturaleza justamente del nihilismo. Yo no creo en una humanidad que piensa que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno. ¿Ya? Esa es lo interesante de Nietzsche, porque Nietzsche comienza a analizar, empieza a hacer una genealogía, un estudio histórico, por ejemplo, así, del origen de las palabras para encontrar cuál es la verdad y su verdadero significado. Y hasta qué punto la sociedad transforma, una cultura transforma el significado de las palabras. ¿Para qué? Para acomodarle a una situación política, a una situación cultural, etcétera, etcétera. Acuérdense que la ética siempre está vinculada con el bien y el mal. Dios para él existió hasta cierto punto, sí, pues, de alguna forma tiene que haber existido para dejar de creer en él. Es como cuando en la frase solo sé que nada sé, cuando dice esto Sócrates, sí, Sócrates sabe algo, que no sabe nada. Por ejemplo, puras palabras, encuentro sentido, claro, la gente dice, de ahí que el superhombre, sí, nuestro cuchillo, sí, tiene que haber estado vivo en algún minuto, justamente para haberlo matado. Dios, porque existió, yo creo que todo ateo antes de ser ateo era creyente y como nunca sintió la ayuda de Dios, cuando necesitaba una ayuda más espiritual, Dios no respondió y le perdió fe. Claro, puede ser también, buena teoría. Yo no soy atea por esa razón, sin embargo, sí, po. Yo, de hecho, sin ir más lejos, a mí me educaron en una filosofía religiosa cristiana. Pero, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí qué figura religiosa me gusta, a mí me gusta la Virgen. A mí me gusta mucho la Virgen y no por esa figura de santidad, porque siento que igual, si como figura histórica, para el contexto que existió y si realmente sucedió eso de que Cristo era hijo de Dios y era el Espíritu Santo, o sea, de alguna forma socialmente ella puede haber sido vulnerada como casi una mujer mentirosa o una mujer que puede haber sido infiel a su pareja. Sin embargo, tuvo una fuerza espiritual y mental tan grande que no le importó lo que la sociedad pudiera decir de ella. Y eso interesante, me gusta de ella también, porque de cierta forma, otra vez estamos entendiendo que la figura femenina es importante en las cosmovisiones religiosas, súper importante. Incluso la religión cristiana, que ha sido desde tiempos históricos, por ejemplo, no existen, en el sacerdote no existe la sacerdotisa, son súper machistas o siempre han creído que el poder o la jerarquía va de la mano con un hombre, y en este caso no es menor que haya sido una mujer que lo haya engendrado como tal. Entonces, para mí eso también tiene bastante análisis y cuestionamiento desde el punto de vista religioso. Para mí, a algunos no le importa mi opinión, pero es lo que yo creo. Pero sí, pues yo antes creía mucho, yo creía en Dios porque fui educada a eso, de hecho me sé todos los rezos y todo el tema, lo sé todos, para que vean. Pero yo no creo en Dios por otras razones que a nadie le importa ya. Entonces, el nihilismo, la palabra nihil viene del latín eh, nihil, nombre indefinido, indeclinable, que significa nada. Con el sufijo ismo, que indica doctrina, creencia o postura vital, el nihilismo supone la postura de no creer en el principio alguno, ya sea político, religioso o social. Y en este sentido es bien importante, porque si bien aquí en esta frase estamos hablando de una condición existencial en función a la religión, la palabra nihilismo la podemos proyectar en lo religioso, en lo político y en lo social. ¿Ya? Entonces, sigamos. Como lo que nosotros queremos analizar hoy, la clase del día de hoy sobre la genealogía de la moral, vamos a analizar qué significa genealogía. Genealogía, la palabra genealogía viene de la palabra griega genos, raza, casta, familia, descendencia y de sufijo logía, que está en la palabra logos, que ya lo habíamos analizado, lo hemos visto desde tercero medio, verbo, discurso, tratado, proposición, conocimiento, razón, ciencia. Entonces, ¿qué significa genealogía? El conocimiento de la casta, el conocimiento de la raza, el conocimiento de la ascendencia. ¿Y por qué toma este concepto Nietzsche? Porque él quiere saber la descendencia de los conceptos que están relacionados con la moral, conceptos de bondad y de maldad. Y en función de eso mismo es que toma el concepto de la genealogía, pero no para analizar nuestro árbol genealógico, ya, porque de ahí viene la palabra genealogía, sino para analizar el árbol genealógico de los conceptos morales que utilizamos en la sociedad como tal. Y de hecho, Nietzsche es reconocido porque él invierte todos los valores que nosotros tenemos preconcebidos de la realidad sobre ciertos conceptos. Él los cuestiona, los pone en jaque. Se entiende por genealogía como el conocimiento del origen de la descendencia o casta, la acción de rastrear los orígenes familiares para establecer un árbol genealógico. Nietzsche lo utiliza con el significado de rastrear los orígenes de los determinados conceptos, en buena medida examinando la historia de los cambiantes significados de las palabras. La genealogía de la moral es el conocimiento del origen o descendencia de la moral, es decir, el conocimiento y descendencia de las normas, leyes entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Y todo lo que yo le estaba explicando es lo que sale acá. Ahora,
Por ejemplo, este cuadro es de Prometeo. ¿Y por qué lo relaciono un poco con el nihilismo, el cuadro del Prometeo? Porque Prometeo fue un ser humano que ascendió al Olimpo y le robó el fuego a los dioses para entregárselos a la humanidad. Entonces este mensaje que yo puse en este cuadro que está acá, que no tengo el autor, un poco está reflejando de que ya, si bien el nihilismo, una doctrina de la nada, yo no creo en la humanidad, yo no creo en la generosidad, no creo en la política, no creo en lo religioso, en lo social, es como una esperanza para decir, ¿sabéis qué? Nosotros igual tenemos algo de amor, igual tenemos algo de conocimiento al respecto, igual tenemos algo de humanidad. Siento en ese sentido. Acuérdense que también Prometeo, por haberle robado el fuego a los dioses, fue castigado. Bueno, lo que yo leí, que no me acuerdo, de la Eneida, parece esa historia, se la amarra de los brazos y un cuervo, creo que en este caso un águila, le come constantemente las vísceras. Y ese es el castigo que le dan los dioses a Prometeo por haberle robado el fuego y entregárselo a la humanidad, porque la humanidad vivía en oscuridad. Le robó el fuego a los dioses y le entregó a la humanidad para entregarle la luz, para que pudieran vivir o sobrevivir y no vivir en tinieblas. Entonces, en ese sentido, la luz o el conocimiento de la humanidad también es una forma de volvernos seres más éticos, ¿ya? Y entender la moral y la ética desde su correcto uso y no de la transformación social que ha sido utilizado o que ha utilizado la política o la cultura para el control social, que no es menor, que aquí vamos a ver de hecho. Ya, pues, la genealogía moral tiene dos dicotomías. El texto de la genealogía de la moral, primero comienza diciendo Nietzsche de que se entiende lo bueno por lo malo, como les dije, y lo malo por lo bueno. Por ejemplo, la primera definición que se hace de lo bueno comienza de la burguesía. Lo bueno, por ejemplo, para Nietzsche, haciendo un estudio histórico, dice, ¿por qué lo bueno se relaciona con lo noble? Y de hecho, cuando nosotros decimos, oh, qué persona más noble, y si analizamos un poco más el doble significado de la palabra nobleza, también estamos hablando de una cultura aristocrática o de las personas burguesas para la época. Recuerden siempre que la burguesía, desde los tiempos, desde los griegos, ojo, eran los únicos que tenían derecho a educarse, no así la pobreza. Por tanto, las definiciones de lo bueno y de lo malo fueron determinadas por la burguesía. Y en ese sentido, si nosotros analizamos el lenguaje como tal, como el lenguaje y el conocimiento estuvo siempre en manos de una clase social más adinerada y más acomodada, claro, determinaban el lenguaje a los que a ellos le acomodaba. Y como a ellos le acomodaba y pues les parecía mejor que, por ejemplo, una persona rica tenía más naturaleza de ser noble que una persona pobre, dijimos ya, transformemos el lenguaje y transformemos los conceptos de bondad a lo que nosotros nos atañe o a lo que nosotros nos acomoda. No por nada lo malo, por ejemplo, se determina con lo servil, con lo cobarde, con los dominados, con la pobreza, por ejemplo. Es súper malo, súper mal visto ser pobre. Sin embargo, yo creo que es más mal visto no tener conocimiento, ser ignorante o no tener conciencia. Sin embargo, en ese mismo sentido, la burguesía o incluso la clase aristocrática, que siempre tuvo derecho al estudio, a la lectura, acuérdense que los índices de analfabetismo hasta el siglo XVIII eran pero abismantes, tuvieron el control para incluso dominar el lenguaje y hacer uso de él como a ellos les plazca. Entonces, eso es lo que está aquí en esta parte de la genealogía y la moral. Esto es lo que está hablando o lo que trata de criticar Nietzsche. Por eso que habla de dicotomías. Aquí hay una diferencia bien rara respecto a la definición de moral y de lo malo. O sea, perdón, de bueno y malo. ¿Cómo? Lo empieza a analizar. Bueno, y el concepto de bueno, ¿por qué se relaciona con lo aristocrático? ¿Por qué con lo noble? ¿Por qué la jerarquía? ¿Por qué con los valores? ¿Y por qué solamente tienen valores los burgueses? ¿Y por qué no los pobres? ¿Y por qué lo malo con los dominados? Y ahí justamente es cuando comienza la rebelión de los esclavos, que es la inversión de los valores. Él dice, hay que hacer una rebelión de los esclavos, de los dominados, de los malos. Cuestionemos los conceptos que nosotros creemos de bondad, veamos de dónde provienen, hagamos una genealogía, y esa genealogía él la hizo al decir, ¿de dónde viene lo noble? ¿Por qué lo bueno se relaciona con lo noble y con lo aristocrático? Y ahí comienza a criticarlo. ¿Se va entendiendo, cierto? En ese sentido, es súper interesante el avance que tuvo Nietzsche con la genealogía, porque cuando nosotros nos vamos al origen, incluso etimológico y genealógico de los conceptos, podemos entender un montón de patrones de conducta, un montón de pensamientos que tiene la humanidad respecto a los conceptos. Y sin ir más lejos, en este sentido, Nietzsche tenía razón. Nietzsche tenía razón, o sea, pensé en una humanidad en donde no solamente los aristócratas habían tenido educación, sino que todos, incluidos los pobres. Probablemente no tendríamos estas nociones de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, Kropotkin, que lamentablemente no lo voy a ver con los cuartos medios, solamente con política, Kropotkin dice, tiene una teoría sobre el hogar y sobre la propiedad y sobre el bienestar. Y él dice, ¿por qué el bienestar se asume con lo limpio,
lo pulcro, lo blanco, lo grande, lo espacioso. ¿Por qué la propiedad como tal, la casa, el hogar se asume con esas características? Pensemos que todas esas características que nosotros venimos heredando vienen de la cultura occidental. Sin embargo, eliminando la cultura occidental, remontémonos a las culturas precolombinas. Las culturas precolombinas vivían en chozas, en suelos de tierra, vivían en comunidad. Por ejemplo, los conjuntos habitacionales tienen las piezas separadas. No sé si se han dado cuenta, van a estar separadas por paredes. Los mapuches no viven en esas condiciones. Entonces, funciona eso mismo. Es que Kropotkin dice que la figura de la propiedad privada representa una condición de bienestar, pero súper individualista. Por el ejemplo, el concepto de privacidad. ¿Qué tanto un individuo puede estar ocultando para no comunicarlo que necesita una pared y una puerta? Por ejemplo, en ese sentido es que se lo cuestiona. Entonces, en función de eso mismo, ¿por qué también nosotros asimilamos el concepto de bienestar con lo blanco, con lo pulcro, con lo limpio, con el suelo, con la baldosa, con las paredes? ¿Por qué? Eso también se cuestiona. Y Kropotkin, que es un filósofo, si no me equivoco, ruso, que de hecho debe usar, anarquista, cuestiona justamente cómo es que nosotros nos vinculamos con la propiedad privada. Voy a leer lo que dicen aquí, creo que lo tengo allá. Alonso, el que sale en God of War. Sí, yo jugué God of War cuando era chica, me lo di vuelta. El primero era el 2, después ya dejé de jugar cuando era con mi hermano. Era bueno ese juego. Ya. Y como yo hablaba como loca, perdón, pero tenía que explicárselo, vamos a preguntar. Rocío Araya. Rocío Araya. Rocío, la pregunta es, ¿qué significa la inversión de los valores que acabo de explicar de Nietzsche? ¿Qué significa todo este concepto de la inversión de los valores que está preconcebido en la sociedad? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace Nietzsche con esa inversión? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo con eso? Y finalmente, para Don Victoria Cisterna. Victoria, ¿qué es la genealogía? Victoria, ¿qué es la genealogía para Nietzsche? ¿Qué es la genealogía para Nietzsche? Esta es la pregunta para Victoria. Recuerden que yo después lo pueden mantener, aquí está. Ah, ya, ya. Me lo escribe cuando tenga más o menos una idea clara. Lo mismo Victoria, ¿ya? Entonces, como ya vimos, Nietzsche cuestiona todos los valores preconcebidos y lo invierte. Dice, yo voy a cuestionar todo lo que es bueno y todo lo que es malo y voy a buscar el origen de esos conceptos y quién le da el significado a esos conceptos en función a eso. Respecto a la guía 7, antes de seguir, aquí está, tienen que leer un texto. Aquí está este texto, la genealogía de la moral de lo bueno y lo malo. Aquí podemos determinar en más profundidad qué es lo que está diciendo el autor, ¿ya? Yo lo voy a ver en el PPT, pero la idea es que ustedes lean el texto, pero cuando se enfrenten, o sea, pero lean el texto, les voy a mandar también el PPT. La idea es que, como yo ya le voy a tener explicado parte del contenido de Nietzsche, cuando lean el texto les va a costar, pero muy poco después entender el pensamiento de Nietzsche. Esa es la idea, por eso hago el trabajo al revés, ¿ya? Ya. El primer ensayo de lo bueno y lo malo y su origen, lo que estábamos hablando recién. ¿Qué es lo que dice? Nietzsche expone su teoría sobre los orígenes de nuestro esencial vocabulario moral para probar y desaprobar las palabras bueno y lo malo. Y aquí, justamente lo que está diciendo, cuestionando el origen de las palabras de lo bueno y lo malo. ¿Ya? Por una parte, dice que los psicólogos ingleses, por lo general, determinan como lo bueno, como el principio de las acciones altruistas. Eh, no tanto porque las acciones fueran en sí mismas buenas, sino porque eran útiles, vale decir, que si bien los psicólogos ingleses consideraban que lo bueno es ser altruista, vale decir, ser humano, ser generoso, ser bondadoso, dar sin esperar nada a cambio, dice que además de eso, si bien se determinaba con condiciones altruistas, también se determinaba porque estas eran útiles. Y aquí estamos hablando de un factor utilitario, superficial y material al respecto. O sea, yo voy a ser buena porque ya, no quiero que me llegue el karma. Yo voy a ser buena para que esta persona esté conmigo o esté a mi favor. Yo voy a ser bueno porque. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos diciendo de alguna forma? Cuando nosotros actuamos por bondad, solamente por altruismo, no estamos haciendo el bien por algo, sino que lo hacemos porque sí, por una conciencia ética elevada nomás. ¿Ya? Entonces, lo primero que cuestiona Nietzsche es la definición que le dieron los psicólogos ingleses de lo bueno. Y dice, no, eso está mal definido, porque la bondad no tiene por qué ser utilitario. ¿Por qué? Porque es un concepto totalmente efímero, abstracto, es una práctica que se puede ver reflejada en la realidad. Sin embargo,
que no tiene mucho que ver con esta realidad corporal o material con la que estamos determinados, y que también lo hemos visto un montón en filosofía. Ahora, yo sé lo que significa ser altruista, pero como a mí me interesa que ustedes ya comiencen a tener ese hábito de buscar el origen de las palabras etimológicamente, le voy a pedir a un compañero que por mientras, vamos con Millaray. Millaray me defina qué es el concepto de altruismo, o lo busque. ¿Qué es el concepto de altruismo? Esa es la otra pregunta, ¿ya? Me está llamando. Ya. Entonces, después, ¿qué dice? El término bueno lo usaba al principio de la nobleza, que se lo aplicaba a sí misma para distinguirse de los plebeyos. Los plebeyos eran las personas como los de clase media y después vería la pobreza. Entonces, en función a eso mismo, es lo que estábamos analizando recién, de cómo se definía el concepto de lo bueno y era definido más encima por los mismos aristócratas, ni siquiera con permiso de incluso de la clase trabajadora a los pobres. 4, ser inferior o pobre es ser malo. Ahí otra definición con una carga simbólica y lingüística o conceptual súper errada. Vamos, con el punto 6, y no sé por qué punto 6, sí que tiene que ir el punto 5. Saltó el 5 al 6, nada que ver. Voy a corregir el tiro esto porque después se los voy a mandar. Ahí. Sigo. Su versión de cómo la palabra bueno pasó a significar altruista gira alrededor del resentimiento o resentimiento. Nietzsche utiliza la acepción francesa que significa resentimiento para referirse a los orígenes de los usos modernos de los términos bueno y malo. Vale decir, Nietzsche entiende que la concepción de lo bueno y lo malo siempre se ha utilizado como en una lucha de clase. Ojo con eso, y que está súper vinculado con la política. Y ese resentimiento del que habla Nietzsche es justamente esa lucha que ha tenido siempre la humanidad por ese poder, por esa vanidad, por ser el mejor. Porque acuérdense que las clases políticas en general no nacen porque sí, o la diferencia de clase no nace porque sí, sino porque el ser humano en su naturaleza y en su racionalidad y por su poca sensibilidad, que sí tenemos más desarrollado en las mujeres, y eso es lo argumento incluso del feminismo, es que siempre está compitiendo por ser el mejor. Y eso es lo que le da nacimiento a estas diferencias sociales, a estas diferencias de clases, de estar una persona en un eslabón más alto y uno más bajo. Entonces, esos resentimientos justamente que va creciendo en la clase, por ejemplo, más privilegiada o los ricos, es que hace que se definan ciertos conceptos morales y sobre todo pechoños o conservadores de esta manera. Y de hecho, no por nada, los únicos que entienden la religión para la época, desde su manera, de manera súper intelectual, son los aristócratas. Sin embargo, el pobre normalmente entiende la religión, pero no de manera intelectual. Yo siento que todo ser humano que crea en Dios o no crea en Dios o crea en la religión que le plazca, tiene que entender intelectualmente cómo se desarrolla esta. Pero cuando tú entiendes intelectualmente cómo se desarrolla esta, vas a estar creyendo a cabalidad, con conciencia, en tus creencias mismas. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad actual y que fue también un mecanismo súper bien utilizado en la política del occidentalismo? Se impone esta religión cuando vienen los colonos, se impone esta religión cristiana en las culturas más primitivas, entre comillas, pero no se le explica la razón de por qué, sino que simplemente se les lee la palabra y no hay una comprensión detrás de eso. Y eso pasa mucho con las culturas actuales, no entienden a profundidad lo que es la religión, lo que significa creer en Dios. Porque yo siento que cuando una persona cree en Dios o no cree en Dios, primero y antes que todo, tiene que tener el paso de cuestionarse. ¿Qué es Dios? ¿Para qué es Dios? ¿Existe? Ponerlo en duda, como dice René Descartes, ¿ya? Esa es una percepción que yo tengo desde el punto de vista de las creencias religiosas. Ustedes pueden creer como les plazca, niños. Al final, las religiones, todas las religiones son fe, ¿ya? Incluso el nihilismo. Tengo fe en no creer nada. Voy a ver si hay palabra. No entendí qué hace inferior a ser pobre malo. Mirai, servicio desinteresado a las otras personas, voluntad de sacrificar al bien ajeno de los intereses personales propios. Bien, sí. Eso es, ser altruista es ser esencialmente bueno, humano, generoso, sin esperar nada a cambio. Por voluntad, ni siquiera por imposición. Arturo, no entendí por qué dice que inferior o ser... Es que eso es lo que dice Nietzsche. ¿Por qué la clase privilegiada, por qué los aristócratas definen que los pobres son malos? Y que por lo tanto aquí se genera incluso como una especie de premisa.
Si tú quieres ser bueno, tienes que ser aristócrata y tienes que luchar por esa clase. Y aquí justamente viene esa lucha de clases, ese resentimiento del que habla Nietzsche, ¿ya? Entonces cuando, sobre todo respondiendo a Arturo, cuando dice que por qué los pobres son malos, es porque la definición de maldad lo dio una clase rica y no una clase pobre. Porque probablemente un pobre no se va a definir como malo porque los pobres son malos, no, pues, no tienen por qué ser malos. Incluso hay los pobres, por la experiencia de la carencia, incluso tienen más conciencia del bien y del mal que un rico. ¿Por qué? Porque tienen otra mirada a la realidad, no tienen esa sobreabundancia en la realidad. No por nada siempre se ha dicho así como, ¿qué carencias has tenido tú, por ejemplo? Sin ir más lejos, esto me lo contó una amiga, una amiga entre comillas, y yo creo que se lo conté en clase. Es como, igual es un prejuicio, pero es cierto. Cuando uno ve como al burgués con la ollita, lo vio ahí en dignidad, y viene una amiga y le dice, eh, le sacaste la olla a la nana, porque no sabes ni cocinar, o porque no sabes lo que es la carencia, y etcétera, etcétera, cosas por el estilo. No sé si se hace un poco referencia a eso. Por eso también hay un prejuicio del pobre en función del rico, porque el rico no tiene la experiencia que tiene el pobre, que es la necesidad de rebuscarse y súper recontra rebuscar el bienestar económico y material para poder vivir de mejor manera. Por la educación, exactamente, es netamente educación. Se dan cuenta que al final la política sí o sí es educación, la sociedad, la cultura, sí o sí es educación, sí o sí. No ser Lucho Jara, no estar funado. Entonces la crítica a las clases sociales en general, totalmente. Bueno, bueno es lo bueno y lo malo es malo, sea pobre o rico. Exactamente. Justamente, Marco, no transgrede posturas políticas, posturas de clases ni nada por el estilo. Uno es bueno en la aquí y la que no la aquí, y uno es malo con abundancia o con carencia, justamente. No creo que alcancemos, pero siento que con lo que hemos visto, como que les di las herramientas para que comiencen a analizar a Nietzsche y puedan entender la genealogía y la moral. Terminamos entonces esta parte, pero no creo que terminemos con todo. Voy a ser más corta. Ya. Sobre la conciencia y la culpa. Vamos a leer. Se contrapone. Espérenme, chiquillos, que voy a. Se contrapone y analiza la evolución de la mala conciencia frente a la verdad de la conciencia. Y aquí justamente donde Nietzsche dice, ¿qué es lo verdaderamente malo? ¿Qué es lo verdaderamente bueno? Y en relación a eso mismo es que dice que hay una evolución, porque por ejemplo, en la Edad Media se considera hereje, una persona loca o esquizofrénica ser homosexual, o incluso era un secreto a voces, algo súper escondido, muy tabú. Ahora en la actualidad, no, pues, se considera que tenemos que respetar la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces esas concepciones han ido avanzando, han ido evolucionando a nivel de conciencia sobre lo que nosotros entendemos como mal o bien, como por ejemplo el concepto de PUTA, tiene una carga simbólica súper negativa, ya se entiende como una persona, casi la denigración de la mujer. Sin embargo, en la actualidad ya no tenemos tanto esa carga simbólica o punitiva respecto al concepto y ya estamos entendiendo que la PUTA, si bien es una decisión personal, también es un oficio, dicen que es el más antiguo de la humanidad, y que mirarlo con esa conciencia o con esa conciencia moral así como tan opresora es casi un poquito primitivo. Y así funciona con un montón de conceptos chiquillos. Porque, por ejemplo, un ginecólogo, ay no, es que igual suena feo. Ya, lo voy a hacer así para que suene más bonito. Un ginecólogo tiene una visión del aparato reproductor femenino distinto a la visión que tiene, por ejemplo, un ingeniero del aparato reproductor del aparato reproductor femenino. Lo tienen totalmente distinto porque un ginecólogo está acostumbrado a ver eso. Él analiza y estudia la gine, que es lo femenino, el aparato reproductor femenino, pero no, por ejemplo, el arquitecto. Entonces también podríamos decir que el concepto del bien y el mal es subjetivo y la carga simbólica negativa o positiva que nosotros tengamos en los conceptos es muy subjetivo en función de la experiencia del individuo. Y eso también tendríamos que analizarlo. Porque, por ejemplo, la concepción que tengo de Dios no es negativa. Sin embargo, la concepción que tendría yo de Dios y de un ateo es distinta a la que tendría un sacerdote en función al ateísmo. ¿Cachai? Porque normalmente, o sea, perdón, ¿lo entiende? Porque normalmente, por ejemplo, las personas muy religiosas, no digo que todos sean así, tampoco estamos hablando de un pastor Soto, ¿ya? Eh, las nociones que normalmente tienen los religiosos son súper exacerbadas, ¿ya? Y súper, ¿cómo decirlo?, sesgadas.
Entonces depende mucho del individuo respecto a las creencias y las concepciones que tienen los conceptos. Y eso es responsabilidad directamente de ustedes, chiquillos. Es responsabilidad de ustedes cómo ustedes entienden los conceptos. ¿Se entiende? Por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho MARACA. Y yo me quedo así, ¿no? Porque para mí no es ninguna ofensa serlo, por ejemplo. Pero hay sí otras mujeres, otras personas que se sienten tremendamente ofendidas. Por ejemplo, la mala conciencia es la culpa. Culpa necesaria para funcionar en el sistema social moderno. Por ejemplo, la culpa siempre ha sido utilizada por la religión justamente para... O sea, ¿qué es lo malo de la culpa? Que el ser humano se autoagrede, psicológica o físicamente, se reprime, se oprime a sí mismo. Entonces, la culpa siempre ha sido una herramienta o un concepto que se mal utiliza para controlar a la sociedad. A eso se refiere Nietzsche, con esa parte del número 2. 3. Instintivamente los seres humanos obtienen placer por sus acciones de fuerza, de su poder y en especial de ocasionar sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del concepto del bien y el mal o de la ética, o los problemas de la ética y la moral, cuando hablamos, por ejemplo, de la banalización del mal o la banalización de la violencia, a eso se refiere. Como que nosotros aceptamos de que observar, por ejemplo, películas violentas está bien. Nosotros aceptamos incluso que a veces un compañero ejerza bullying con otro compañero. Eso instintivamente genera placer en el individuo. ¿Por qué? Porque tiene una deficiencia de su propio ego. Y eso socialmente está súper bien aceptado. No es una crítica, de hecho es como, oh, el gallo bacán porque ejerció, por ejemplo, el bullying. A eso se refiere Nietzsche, ¿ya? Porque hay una concepción del poder que el individuo constantemente tiene en su personalidad, como esa sensación como de competencia, que se ve mucho en los hombres y también en las mujeres, pero se ve mucho más en los hombres, mucho más. Voy a ver si hay preguntas aquí. ¿Por qué lo deletrea? Porque me están grabando y porque ustedes son estudiantes y no puedo hablar así. Pero es que esos conceptos, por ejemplo, Sebastián, son pero tácitos de la comprensión que nosotros tenemos y la carga simbólica de los conceptos. ¿Y por qué no lo puede decir si es normal? Porque está grabando cuarto medio. Profe, con los del curso nos pasamos haciendo bullying. Nah, pero usted al menos se da la buena onda. Yo siento que uno puede reírse de los defectos de uno, pero también tienes que aceptar que se de los defectos de ti mismo. Yo creo que ahí súper bien, pero cuando tú ejerces el bullying y no eres capaz de reírte de ti mismo, entonces aquí estamos mal. Pero es súper estúpido, es como, ya. Sigo entonces. La parte 4. Nos torturamos interiormente a nosotros mismos con sentimiento de culpabilidad, porque la sociedad nos castigaría si pretendiéramos torturar a otras personas. Por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo, que la culpa funciona como un mecanismo de violencia propia, incluso, por ejemplo, respecto a ciertas conductas. Por ejemplo, yo soy súper, súper, súper gorda y, y me hacen bullying en el colegio. O yo tengo una situación familiar súper fome, fea, e inconscientemente ejerzo la bulimia. Entonces, todos esos conceptos y todas esas conductas patológicas surgen a raíz de una violencia que ejercen los otros de manera consciente e inconsciente. O, por ejemplo, lo que pasa con los niños, con las personas que son homosexuales o gay y lesbianas, que no pueden decir a la sociedad que tienen otra forma de ver la sexualidad y otro gusto por la sexualidad. En función de eso mismo, es que la culpabilidad se vuelve como un mecanismo de tortura para nosotros mismos, ¿ya? Y eso porque la sociedad te lleva a pensar así. Y ahí está lo que dice Nietzsche. ¿Por qué no cuestionamos esas patrones de conducta? ¿Por qué no cuestionamos cómo estamos utilizando la conducta como un método de castigo? Y eso es lo que quiere cuestionar Nietzsche. 5. Los instintos que no se proyectan hacia el exterior se vuelven hacia adentro. Los instintos. Y ahí está como todo el mecanismo del inconsciente cuando hablábamos de psicología en tercero medio y todos esos patrones de conducta cuando hablábamos del concepto inconsciente, consciente, de los sueños, que nosotros teníamos que aflorar de alguna forma lo que oprimíamos o lo que nosotros no nos guardábamos de cierta forma porque si no nos volveríamos casi locos. Punto 6. El castigo era originalmente independiente de toda noción de responsabilidad de las propias acciones. Se era castigado simplemente por haber roto un acuerdo fuera o no la culpa de uno. Culpa en alemán significa deuda, vale decir, el elemento punitivo que nosotros ocupamos en la sociedad, por ejemplo en la cárcel, y lo podemos ver con Michel Foucault, eh, ha sido utilizado, pero no se ha utilizado con conciencia. Yo lo creo en el castigo, como método, por ejemplo, de redimir tus culpas o redimir tu actuar. No tiene, y mucho menos va a tener sentido que si tú ejerces el castigo, pero no le enseñas al individuo por qué está haciendo, qué es lo que está haciendo mal y a razón de qué.
mira, tú estás haciendo esto mal por esto, por esto y por esto, y en función de eso tienes que hacer esto, esto y esto. Eso es lo que no hace la sociedad, de lo que no se está haciendo cargo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que está cuestionando en este punto 6 Nietzsche. ¿Cómo es posible que nosotros creamos el castigo, pero no entendamos el castigo? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo no hago que ese individuo reflexione en lo que él está haciendo mal para que justamente también pueda ser reinsertado? Si uno de los principios de la penitenciaría o de los códigos penales es justamente reinsertar al individuo que está cometiendo errores o vejámenes sociales. Sin embargo, en las cárceles actuales, ¿vemos eso? No. De hecho, con Michel Foucault lo podríamos haber visto, estoy pasando en tercero medio, y estamos viendo un poco eso, sobre todo para los que estén interesados en estudiar derecho. Dice, el origen de la palabra bueno parece consistir en que el origen de los conceptos morales claves no está establecido de una vez para siempre, sino que son susceptibles de transformación mediante actos de voluntad inmediatamente creativos. Vale decir, que de alguna forma el concepto de lo bueno y lo malo es sí o sí subjetivo y por lo tanto empírico y representado a mi experiencia. Y segundo, depende de la sociedad en que yo viva. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente la concepción que se tiene de la mujer es diferente a lo que se tiene en la concepción de Chile o en Occidente. La concepción religiosa que se tiene, por ejemplo, en función a lo bueno y lo malo, va a discernir y va a diferir totalmente en lo que es en China a lo que es en Chile o en las culturas precolombinas. Entonces, todo eso está sujeto a un contexto cultural y también a un contexto empírico en donde el individuo decide cómo es que ve y cómo es que presenta y cómo es que concibe el bien y el mal. Ahí hay una responsabilidad, una voluntad individual que tenemos todos de ejercer y entender qué es lo bueno y lo malo. Y yo les digo, honestamente, el punto, chiquillos, de ser filósofo, si a alguien le interesa la filosofía en la vida, al menos así yo aprendí, yo no entiendo las cosas primero por lo que leo. Yo entiendo las cosas cuando comienzo a criticarlas, cuando comienzo a entenderlas desde mi propia reflexión. Y ese ejercicio reflexivo individual, que no tiene que ver, chiquillos, y se los digo, no tiene que ver con un tema de lectura, ese ejercicio es impagable. Porque cuando uno aprende a reflexionar, a analizar, a cuestionar lo que uno está pensando, ya sea Dios, la mujer, el hombre, el bien y el mal, cuando uno comienza a cuestionar eso, es que justamente estamos aprendiendo a reflexionar y estamos siendo conscientes por voluntad de nuestros propios actos. Yo creo que ese ejercicio todos tenemos que hacerlo. Voy a ver qué dudas hay acá. ¿Por qué está grabando la clase? ¿Por qué hay que grabarla? Cuarto medio, profe, no, porque no estamos, no, no se lo voy a. Profe, con los cursos no pasamos bullying, pero es súper estúpido, ya, dije, Marco Antonio, aquí no, se lo cuestiona todo. Sí, pues, tú hay que cuestionárselo, yo me lo cuestiono todo, de hecho a veces igual me paso porque donde me cuestiono todo puedo ser un poco insegura para tomar decisiones, por ejemplo. Y vamos a ver esto último y ya terminamos. Y quedan ya, voy a hacerla pero así muy rápido. El ensayo 3 dice, ascetismo. ¿Qué es lo que una persona Z? ¿Quién es una Z? Una Z, perdón. Z. Vamos a ver. Vicente. Dígame qué es una Z. Puede buscarlo si no lo sabe. Perdón. Ahí sí. Vicente, ¿qué es una Z? ¿Cómo se define a una Z? Ya, en el ensayo 3 Nietzsche habla del concepto del ascetismo y primero dice, cuestiona cómo puedo seguir el ascetismo, filosofía de la vida que postula la abstinencia y el sacrificio. Ascetas, tiro esto acá. Ya. Los ascetas son los que defienden la castidad, la pobreza, la autoflagelación, sea literal o metafóricamente, etc. Deliberadamente dan la espalda a los placeres y satisfacción que ofrece la vida. Ya respondí la pregunta que hice a Vicente. Ya, Nietzsche cuestiona la naturaleza de los ascetas y por eso puso este hombre así como que está casi flotando en el aire, porque los ascetas se desapegan de toda condición material y toda condición hedonista que pueda darte la vida, de cualquier placer. Llámense placer en la comida, la sexualidad, los lujos, lo que sea. Lo único que hacen los ascetas es apegarse a esas condiciones de vida que justamente nos están llevando a operar de una manera que no tiene control respecto a nuestros impulsos. Y después, ¿se acuerdan que yo, no sé si fue con ustedes, pero se lo voy a mostrar? Eh, eh, esta es la manifestación tácita, pero tácita de una zeta. Esta.
La de este monje, que creo que fue en los 50, que se quemó en público, en vivo e indirecto. Esa es una persona asceta. O sea, es tanto el nivel que tiene de esa elevación espiritual que se olvida del cuerpo. No le importa, se quema, no siente dolor, tiene un control de sus impulsos corporales tan grande que ejerce este tipo de conducta como una manifestación política o en contra de un sistema que probablemente está vulnerando los derechos de la humanidad. Porque esa fue la cualidad de esta, yo no sé si llamarlo performance, pero no sé, podríamos hablar eternamente sobre el acto de este individuo, pero no la idea. Esa persona, por ejemplo, ese monje, por decirlo así, es asceta. Nuestro planeta parecería estar atestado de seres que sienten aversión y asco por sí mismos, cuyo único placer sería el de infligirse tanto daño como sea posible. No unos a otros, sino a sí mismos. Es lo que está diciendo con esto. Si todos fuéramos ascetas o todos practicáramos, por ejemplo, el budismo, o si tuviéramos esas conductas como, por ejemplo, el individuo que está acá en la foto, todos violentaríamos a nuestro cuerpo, todos nos autoflagenaríamos, porque para Nietzsche sería, para mí una zeta, dice, es una persona que no está haciendo caso a su naturaleza de ser humano. Por lo tanto, de alguna forma Nietzsche está criticando los ascetas, porque dice, yo en mi humanidad tengo deseos de comer, de satisfacción, de goce y disfrute de la vida. Por lo tanto, para él ser una asceta es casi una persona que se tortura a sí misma. ¿Por qué? Porque impone o pone antes su espiritualidad en contra a su corporeidad. Y eso para Nietzsche le parece pero terrible. ¿Y por qué tiene que ver esto con una función de bien y el mal? Porque siempre se han mirado las condiciones de los ascetas. Por ejemplo, desde el Medio Oriente, las personas que hacen yoga o que practican la meditación, que si bien no es tan exagerado como lo que estábamos viendo, siempre hay una especie de admiración, por ejemplo, por cultivar la espiritualidad, que yo digo que está bien, pero en su justa medida, por ejemplo. Porque también una persona que tiene ausencia absoluta de esta espiritualidad, ¿qué es lo que hace? Actuar casi como un ser primitivo. Entonces funciona eso, él dice, no, yo no quiero, Nietzsche dice, yo no tengo una admiración por los ascetas. Los ascetas de alguna forma también son seres que se autoflagelan, así como las personas que no tienen carencia de espiritualidad, autoflagelan al mundo y a sí mismo. Entonces, de alguna forma, ¿se acuerdan cuando hablábamos del término medio, de la concepción del bien y el mal o la justicia de Aristóteles? Igual yo creo que en ese sentido Nietzsche está hablando de un punto medio, no de irse a un extremo a otro. Yo creo que por ahí va el tema. E incluso podría ser que es más hedonista, como que le prefiere más satisfacer sus necesidades corporales de manera libre. Y no por nada Nietzsche toda su vida practicó la compra del cuerpo por medio de la prostitución, la sexualidad como tal. ¿Por qué surge esta tendencia de odio contra otro y a uno mismo, el odio a uno mismo, el gozo por ejercer crueldad a uno mismo y a nosotros? Y ahí vuelve a cuestionarse, ¿por qué somos malos con nosotros mismos y con los otros? Ahí está otra vez la concepción moral del bien y el mal. El impulso ascético para Nietzsche es una pulsión aparentemente absurda y autodestructiva. Es una especie de autotortura que construyó el último recurso de quienes no eran capaces de ejercer su voluntad en el mundo. Vale decir que para Nietzsche la voluntad es fundamental para no dañarse el cuerpo o no dañarse espiritualmente. Ya no es, para Nietzsche es como, sé que yo no es necesario que me transforme en una seta, lo que yo tengo que tener es control respecto a impulsos que saben que sé que son dañinos para mí o para otro, ¿ya? Yo creo que por ahí recae un poco la reflexión de Nietzsche al decir que los ascetas son una exacerbación de la espiritualidad o de ese control, ¿ya? Tanto que ya reprimimos e inhibimos nuestra naturaleza corporal. Pero se ha convertido en el ideal que se debe celebrar. Entonces ahí dice, otra vez aquí hay una concepción de la espiritualidad sesgada, sobrevalorada y entendida como algo súper bueno cuando en realidad no es tan bueno, porque también estoy negándole la posibilidad de mi cuerpo del disfrute, del goce que es parte de mi naturaleza. ¿Ya? Con eso terminaríamos, chiquillos. No quiero seguir dando la lata porque ya tenemos que terminar. ¿Dudas para terminar la clase? ¿Dudas? La gente busca la perfección moral y espiritual. Yo vi eso. El máximo nivel de iluminación. Profe, ¿se manda solo la tarea al final de la guía? Sí, solo la tarea. Pero tiene que hacerlo todo igual, ¿eh? Toda la guía. Eso sí o sí, chiquillo. Yo se los digo porque tarde o temprano las van a pedir. Tarde o temprano, y de hecho, más temprano que tarde. ¿Cuándo mandar el Power? Yo creo que hoy día, porque primero tengo que mandárselo a la coordinadora académica, ella lo revisa y lo subo. Pero esta semana tengo que subirlo. Voy a subirlo lo antes posible para que lo tengan y puedan revisar la actividad. ¿Ya? Ya. Niños, un abrazo, los quiero mucho, los extraño mucho, cuídense, pórtense bien, cuiden a la familia, no ocupen tanto computador, hagan más ejercicio,
practiquen algún arte, pero desalíenense un poco del computador porque si no vamos a terminar todos robotizados y como androides.